Buenas tardes, obispo Alfredo, Paulo. Bueno, mire, yo quiero dejar mi testimonio eh, acá en este audio. Mi nombre es Paola Jara, yo soy de Temuco, Chile. Bueno, yo estuve en la Iglesia Universal 16 años, en el cual 10 años yo estuve de obrera, ¿ya? Entonces, yo junto a mi hijo, mi hijo también, él llegó de 5 años a la Iglesia Universal, pasó todo su proceso y pasó por todas las etapas, la EVI, el grupo joven, y finalmente él también es obrero, ¿ya? Entonces, en los primeros días de diciembre, o la primera o segunda semana de diciembre del año 2017, yo me retiré voluntariamente de la Iglesia Universal. Mi hijo igual, obrero, y también otro obrero, ¿ya? O sea, en el fondo nos retiramos tres obreros en la misma fecha. Bueno, yo voy a contar mi testimonio que viví junto a mi hijo. Él tiene 19 años ahora y Y hace 4 años atrás aproximadamente él tenía 15 años, ya era un adolescente que estaba en formación y, y pasó así, fue invitado para evangelizar, para aprender. Entonces yo me alegré mucho porque como madre uno siempre quiere ver al hijo que siga el camino de Dios, ¿me entiende? Es una satisfacción muy grande. Entonces se le autorizaba. Mi esposo es solamente miembro, pero era miembro, pero no participaba activamente. Ya no le gustaban algunas cosas y iba solamente por acompañarnos a veces, pero no ponía problema. Eso sí, él sufrió mucho las consecuencias de lo que vivimos. ¿Ya? Entonces pasó lo siguiente, bueno, él tenía 15 años, mi hijo, y resulta ser de que era invitado por el pastor, él y otra joven más, que estaba en ese tiempo acá, ¿ya? Bueno, todo era sano y no, bueno, como le digo, para una madre es muy importante que su hijo comience a buscar de Dios y a tener ese interés por ganar almas, ¿me entiende? Entonces, resulta ser de que ese pastor, bueno, era casado y solamente salía con mi hijo y la joven que era más adulta para, bueno, porque él estaba conquistando a la muchacha, que también era mayor, tenía sobre 20 años, ¿ya? Acá la víctima era mi hijo, que era un adolescente en formación, con la pureza, con el primer amor, el encanto de encontrarse con Dios, ¿me entiendes? Entonces pasó lo siguiente, bueno, mi hijo se empezó a dar cuenta que al salir el pastor era muy diferente con ella, con la obrera, y pasó el tiempo y me atormenté mucho por eso, porque en realidad estaba utilizando a él para tapar una relación que tenía con la obrera, ¿ya? Yo no podía hacer nada, quería hacer algo, quería hablar y no podía. Pasó el tiempo y él confesó y el pastor cayó con la obrera y quedó eso ahí. Mi hijo fue súper maduro en no mirar para eso y seguir para adelante, seguir buscando para Dios y ver solamente lo que había acontecido ahí, que el pastor no había vigilado y bueno, ese matrimonio se rompió, él salió de la obra y se fue con la muchacha. Bueno, eso pasó, después quedó eso, ¿cierto? Ahí marcado, yo cuidando mucho a mi hijo, era un menor de edad, no podía hablar con mi esposo, no podía contar eso porque eso, él me iba a decir, bueno, ¿a qué lugar vas? Y fue muy difícil, o sea, no sabes lo que viví por eso, ¿ya?
cambiaron de pastor, vino otro pastor que quedó más de 2 años acá. Él tenía un carácter muy fuerte, muy agresivo, muy complicado, vivía gritoneando, vivía maltratando, diciendo a mi hijo sobre todo, mira, tú no sirves para nada, yo por ti te sacara, tú no sirves para nada. Y yo siempre tenía que hablar con él, decirle, pastor, él es mi hijo. En el fondo quería hacerme creer que mi hijo no servía para nada, y no era así. Yo le decía, no, porque resulta, pastor, que yo crié a mi hijo y yo nunca lo he visto salir, nunca lo he visto ir a algún lugar, a llegar tarde, o nunca lo he visto involucrado en un problema, por lo tanto lo que usted está diciendo no corresponde así. Entonces pasó el tiempo y nunca pudo hacer nada, pero sí maltrato, que a veces el mismo pueblo de la iglesia veía y me decía, ¿sabes?, que maltrataron a su hijo, le hablaron de mala manera. La cosa es que igual yo siempre hablé con él, le dije que no sea así, y bueno, eso ya me tenía muy nerviosa, obispo, me tenía muy nerviosa, ya me traía muy complicada, yo llegaba a la iglesia preocupada y me iba más preocupada, porque el carácter de él, o una mala palabra o una burla, burlarse de la forma de como uno habla, entonces ya me tenía muy cansada. Bueno, el pastor se fue después de 2 años y 3 meses más o menos. Entonces cuando se fue, bueno, ahí llegó otro pastor, pero ahí no hubo ningún problema, se trabajó con toda la fe, era muy educado. Yo estaba prácticamente todos los días en la iglesia, iba el día lunes por la prosperidad, el martes evangelizaba afuera, era como ya una rutina, el miércoles, jueves por la terapia, al final sacaba la semana, ¿me entiendes? Entonces, todo bien, pero estuvo muy poquito tiempo ese pastor. Posteriormente vino otro y él, bueno, también empezó a gritonear. Lo que pasa es que a mi hijo querían que entrara a la obra. Él igual quería entrar a la obra como pastor, tenía mucho interés, pero finalmente el que llegó hace poco, yo creo que fue en octubre de este año, o septiembre, octubre, no me acuerdo, del año 2017, y él también gritoneando, maltratando al pastor auxiliar, gritoneándole a Fernando, porque bueno, él estaba a cargo del sonido, porque yo, como le explico, estaba siendo preparado para que entrara, ¿me entiendes?, a la obra como pastor. Entonces, posteriormente a mí igual, gritoneó mucho, eh, entonces yo ya venía bien cansada con eso. Sin embargo, no se le contestaba nada, se seguía adelante, trabajando para Dios y cumpliendo. En ningún momento ni mi hijo, ni yo, ni el otro obrero tampoco estábamos decaído o en pecado o nada. Gracias a Dios nos permitía soportar esos caracteres, ¿ya? Pero ya ahora o a fines de noviembre hicieron un nuevo cambio. Y en ese cambio de nuevo, fuimos a la primera reunión de obreros y igual, una mala palabra, una falta de respeto. Entonces yo dije ya, oré mucho a Dios. Bueno, mi hijo lo venía viendo que ya eso no era así, no correspondía. Él había averiguado más, había investigado más, él sabía más de cómo era la obra adentro, porque como él estaba siendo preparado, bueno, a veces le tocaba dormir allá. Entonces él ya sabía ya que no era así como eran las enseñanzas bíblicas, ¿me entiendes? Entonces yo dije ya, oré mucho a Dios, y le pedí mucha fuerza y le dije que desde ese momento, desde ese día, yo no iba a ir más. Oré mucho, hice propósito con Dios para que me sostuviera, para que
pudiera mantenerme, pudiera ver lo que iba a hacer. Entonces Dios me sostuvo, me dio la fuerza y desde ese día yo no fui más. Eh, y, y pasó lo siguiente, que yo, eso fue los primeros días de diciembre. Ya, yo simplemente no avisé nada, simplemente lo hablé con Dios, me pedí fortaleza a Dios y me retiré, seguí trabajando en mi negocio, en mi local y me iba para mi casa y venía y oraba, me mantenía en comunión con Dios, estaba leyendo la Biblia, por lo tanto no sentía nada, ningún vacío, nada. Y Y resulta ser de que los tres obreros salimos al mismo tiempo, ¿ya? Y con la misma situación, viviendo esa falta de respeto, viviendo ese atropellamiento, no respetándonos. Mire, yo, obispo, soy una persona que tengo más de 40 años, soy casada y soy madre y veo que era respetuosa con cada uno de ellos, los pastores. Entonces yo no me podía explicar por qué hombres de Dios actuaban de esa manera y uno tenía que aceptar, aunque le doliera, aunque se pusiera triste, y veía que, bueno, yo decía, solo por Dios tengo que resistir. Igual muchas veces le dije a mi hijo, hijo, no, uno tiene que resistir, tiene que resistir, tiene que resistir. Y resulta de que ahora, estando fuera, me doy cuenta que no es así, que uno, si conoce a Dios y si recibió el Espíritu Santo, no me explico por qué tendría que haber un mal carácter, ¿ya? Entonces pasó lo siguiente, que nosotros nos reunimos los tres obreros, conversamos y nadie había salido porque estaba frío, nadie salió porque estaba en algún pecado, nadie salió por prácticamente ellos mismos nos sacaron, digamos. Y resulta ser de que nos reunimos y formamos una casa de oración, una iglesia para Dios. Obviamente nos reunimos los días domingos y, y bueno, ahí de adoración, de orar por nuestra familia, de buscar su presencia. Y ha sido muy bonito para nosotros. Obispo, continuando con el relato, ha sido muy bonito para nosotros haber formado una casa de oración donde no estemos presionados, donde sea con respeto y exclusivamente para hacer la obra de Dios, ¿ya? Donde buscamos del Espíritu Santo, oramos por nuestra familia, invitamos a las personas, pero nada de tanto de propósito, de sacrificio, nada de eso, ¿ya? Bueno, yo después que salí de la Iglesia Universal empecé a averiguar. Me llamó la atención lo del Hollywood, porque me tenía muy presionada e incluida dentro del Hollywood, el cual estaban llamándome cualquier día de la semana. Yo tengo un local, quiero tenerlo ordenado, atenderlo como corresponde, en sus horarios que corresponden, pero me estaban llamando aparte de dar una cuota mensual, me estaban quitando tiempo a veces los sábados, quitando tiempo a veces a mitad de semana, porque había que hacer una once con la sister. Entonces eso me tenía muy cansada también. Entonces yo empecé averiguando lo del Hollywood, ¿ya? Y ahí me enteré yo de que eso no era así, que no es necesario ser del Hollywood para ser una mujer de Dios, no es necesario ser del Hollywood como para decir, mire, tengo el Espíritu Santo, no lo tengo, sino es que uno pone en práctica, recibió el Espíritu Santo, permanece alejado del mal y es una mujer de Dios. Entonces fue ahí cuando de repente escuché su relato, escuché toda su denuncia y es por eso que me comuniqué con usted, ¿ya? Ahora nosotros tenemos esa iglesia, vienen muchas personas acá, obviamente, cuando yo ya no fui mal a Yur, vino el pastor, me llamaban de Santiago, que qué había pasado. Yo no fui directa en decir, mire, sabe que yo salí porque encontré que no era necesario. O sea, si fueron
tan faltadores de respeto. A veces no era necesario estarle diciendo, mire, ustedes son faltadores de respeto y por lo tanto por eso salí. No lo encontraba perder palabras. Entonces por eso me fui y nos fuimos en silencio, ¿ya? Pero vinieron los miembros, estaban súper preocupados, que por qué yo no iba, que qué pasaba, y vinieron a verme. Entonces yo le dije, no quede preocupado, porque nosotros igual tenemos nuestra casa de oración, igual estamos trabajando para Dios, por lo tanto no se preocupe. Entonces ellos supieron eso y empezaron a decirle a la gente, no se le ocurra ir para allá con esa gente perturbada, son los cazadores, qué sé yo. Entonces ahí yo envié un audio a la dirección de Santiago para decir de que yo ya no pertenecía al cuerpo de obrero, que yo ya no pertenecía a la Iglesia Universal ni al cuerpo de obrero, por lo tanto que me eliminaran de todo, porque igual me seguía llegando las invitaciones de las reuniones, todo. Y también les dije que por favor, así como no respetaron adentro, que por último me respeten afuera, porque yo no había dado un motivo para salir, y sino que me dijeran cuál era mi motivo, porque no veía yo que podría alguien juzgarme por mi salida, porque yo primeramente salí en forma voluntaria, por lo que estaba viviendo adentro, pero no había dado, no estaba fría, no había caído en pecado, no había robado, nada. Entonces me juzgan de esa manera, digamos, frente a los miembros, sin ser así, de perturbada, de endemoniada, ¿me entiende? Pero eso no nos importa. Yo sí le dejé muy claro que por favor no molesten afuera, porque adentro ya no se respetaba, y que cualquier cosa yo lamentablemente tenía que ir a la justicia nomás, si es que había más tipo de amedrentamiento o palabras que pudieran decir contra mí y mi hijo. Entonces, nosotros dimos todo nuestro tiempo, usted sabe lo que significa ser un obrero, ¿cierto? Entonces dimos todo nuestro tiempo, las consecuencias lo sufrió mucho mi esposo, porque tenía que quedar siempre solo, domingo, viernes, entonces sufrió muchísimo, y gracias a Dios que tuvo paciencia, ¿me entiendes? Sufrió mucho mi matrimonio por eso. ¿Ya? Ahora no, ahora estamos todos unidos, él persevera todos los días domingos, está contento, está muy feliz porque tenemos una casa de adoración para Dios que no es con esa presión, y venimos todos los domingos al encuentro con Dios. ¿Ya? Eso sería, obispo. Muchas gracias.